El Señor le dio talentos a cada uno según sus capacidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30, nos va a mostrar la parábola de los talentos. No todos servimos para todas las cosas, para hacer, pero sí cada quien sirve para algo. Y hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que de los talentos, de los dones, de la gracia, de los regalos que Dios nos ha dado, Él nos va a pedir cuenta. ¿Qué estás haciendo tú con tus talentos? ¿Saben cuáles son sus talentos? ¿Saben cuáles son sus dones y habilidades? Quédate en este Evangelio de San Mateo, capítulo 25, a versículo 14 y siguiente, para que lo descubras. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no le necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Y ya lo practicaban bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 97 vamos a responder todos. Cantemos al Señor con alegría. Todos cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos cantemos al Señor con alegría. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos se estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Todos cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1,
según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me diste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y désenlo al que tiene 10. Pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé la gracia de dejar la flojera, la pereza. Que el Señor no nos diga siervos inútiles, perezosos y flojos. Que el Señor no nos tenga que correr, porque ustedes y yo a través de este evangelio vamos a aprender que no podemos ser flojos y perezosos en los caminos de Dios. Los talentos que hemos recibido, Dios nos los dio y debemos colocarlos a producir. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios,
que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es sábado 29 del mes de agosto. Saludamos a César Martínez, que está cumpliendo años. Que el Señor le bendiga, mi cuñado. Que el Señor le acompañe en todo momento. Es sábado 28 de agosto. Y en este día, sábado 28, la palabra de Dios nos va a enseñar la parábola de los talentos. Una parábola muy hermosa. Me encanta. Una parábola muy bonita, que tiene, como todas las parábolas de Jesús, los ejemplos que Jesús colocaba, que tiene mucha tela para cortar, que tiene muchas enseñanzas. Fíjense que ahí hay siervos perezosos, que ahí hay personas flojas, que ahí en ese relato que Jesús nos enseña, hay personas que son súper flojas y súper perezosas, que no quieren trabajar en los caminos de Dios. Y esos tienen un castigo. No se preocupe, que si usted es un flojo en los caminos de Dios, que si usted no salió con nada en los caminos de Dios, no quiere nada con Dios, tranquilo, puede seguir viviendo, puede seguir disfrutando, pero el día final le va a entregar cuentas a Dios. También tenemos a personas que trabajan con 2 talentos, que dan todo lo que pueden y pueden conseguir en el trabajo, en la ayuda, pueden hacer algo por el reino de los cielos. Y tenemos unas personas súper trabajadoras, que colocan todos sus talentos al servicio de la evangelización. Y tienen mucho más. Y eso que le sobró al que estaba enterrado, que no tenía nada, se lo dan y cada día van creciendo. Yo no sé dónde te ubicas tú, no sé. Me llama la atención también de este evangelio el patrón, el jefe. Recoge donde no ha sembrado, cosecha lo que no ha sembrado. Es exigente. Dios es exigente. A veces nosotros creemos que los caminos de Dios son, ay, sí, todo es bonito, todos son aplausos, todos son risas y burlas y cha. No. Los caminos de Dios son exigentes. Y este siervo, que era perezoso, sabía que su patrón era siervo perezoso. Sabías que yo cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. Sabía que su patrón era exigente. Ustedes y yo sabemos que Dios nos exige. Ustedes y yo sabemos que Dios nos pide. Pero a veces no nos importa. Entonces Dios dice, tranquilo. Yo lo agarro en la bajadita, tranquilo. Miren, si este evangelio lo llevamos, al igual que el de estos días, al plano humano, dice la palabra de Dios que un rey, un jefe, un patrón agarró y a uno le dio 5 millones. Le dio mucha plata. A otro le dio 2 millones, bastante plata. A otro 1 millón, bastante plata. Y le dijo, vaya, pónganlo a producir. Y aquellos hombres se fueron. El primero se puso a negociar, a vender, a comprar, a hacer trueque, a hacer negocio. Y ganó 5. Tenía bastante, logró bastante. El otro se puso a negociar, tenía 2 y logró otros 2, era bastante. Negoció, comercializó y pudo lograr algo. Pero el otro, tremendo flojo, como muchos de los que no escuchan el evangelio flojos, en vez de negociar, en vez de comercializar, pues lo escondió. Mire, yo le aseguro que si a usted le llegara una platica extra, que si a usted le llegara una plata extra en cualquier moneda y usted dijera esto es mucho dinero, yo le aseguro que lo primero que se le ocurre a usted es empezar a negociarlo, es empezar a mover el dinero. ¿Qué puedo hacer yo con tanto dinero que me ha llegado? Es bastante, 5 millones, 5 talentos, 5 barras de oro.
que nadie las tenía, solamente aquel porque era patrón, era jefe y los tenía en la mano y los dio para que lo vendiera, para que los moviera. Yo les aseguro que muchos de nosotros diríamos, bueno, esto lo voy a invertir en esto, esto lo voy a invertir en esto, esto lo voy a invertir en esto, para que me produzca más adelante. Voy a sembrar por si acaso. Sí, mire, ahorita hasta seguros de vida hay, pensiones hay. Usted le paga al gobierno y le va dando, y ya cuando usted está grande, está adulto, el gobierno le devuelve. De lo que usted trabaja, le quitan una pequeña comisión y luego se lo van devolviendo a través de una pensión, ¿o no? Cuando usted tiene bastante, quiere buscar la forma de hacer producir el dinero. Cuando usted tiene más o menos, pero que es bastante también, quiere hacer producir el dinero. Quiero comprar, quiero vender, quiero tener bienes y raíces, quisiera esto. Oye, el ser humano es comerciante, el ser humano quiere buscar. Pero hay unos flojos que aunque tenga un talento y es bastante, no lo gasta, no lo pierde, pero ahí lo deja y ahí lo conserva. Y eso lo entierra. Enterrar significa no tocar, enterrar significa no manejar, enterrar significa no comercializar, enterrar significa no usarlo. Cuando llega el Señor, el primero que comercializó le entrega bastante, el otro bastante, pero este flojo le entrega poquito. Y le entrega lo mismo. Y entonces recibe un castigo. Humanamente hablando, el ser humano es una persona de hacer, de producir, de crecer, de avanzar. Por eso usted puede ver que hay gente que tiene muchísimo dinero y lo hace producir muchísimo más. Hay gente que tiene más o menos dinero y lo hace producir. Pero hay gente que tiene el dinero, lo deja enterrado, lo gasta y puede tener una fortuna, pero se viene al suelo porque no sabe cómo hacerlo producir. Porque no sabe cómo hacerlo multiplicar. Porque no sabe cómo hacer con esa fortuna. Claro, no es de él. El problema es que no es de él. El problema es que se la han dado. El problema es que es un encargo. Todos tenían una fortuna que no era de ellos. Todos tenían una fortuna ajena. Un talento, varios talentos que habían recibido. No era de ellos. Pero podían trabajar porque la orden fue trabajen. Vamos a llevarlo a nuestra vida espiritual y vamos a reflexionar este talento. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esta parábola de los talentos? ¿Qué significan estos talentos que Dios ha dado? ¿Qué significan estos talentos que Dios nos ha regalado? Escuchemos con atención el Evangelio de hoy, San Mateo 25:14. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. Eran servidores y eran de confianza. Le dio sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otros 2, a un tercero 1, según las capacidades de cada uno, y luego se fue. Me llama la atención esto, cómo termina esta primera parte. Según las capacidades, aquel hombre le dio los millones. Según las capacidades. Ese hombre es Dios, ese rey, ese jefe es Dios. Dios nos da a nosotros de acuerdo a nuestras capacidades. Si usted es capaz con mucho, Dios te da mucho. Por eso usted puede ver que hay muchas personas que son polifacéticas, creo que se llama, que saben hacer de todo, de cada cosa saben hacer algo. Y usted dice, qué persona más asombrosa, qué persona más exitosa. De lo que usted hable, Él le responde. De lo que usted le diga, Él lo puede hacer. De lo que usted le plantee, Él lo puede resolver. Hay gente que tiene muchas capacidades humanamente hablando, pero espiritualmente hablando también. Hay gente que tiene muchas capacidades, que puede cantar, que puede predicar, que puede evangelizar, que puede organizar un retiro, un taller, que puede dirigir a los niños de catequesis, que puede dirigir comunidades, que pueden ser coordinadores, que pueden ser lectores. Y usted dice, náguara, esta persona sí es ideal para ser coordinadora, porque mire, se mueve, planifica, organiza, es organizado, ejecuta, realiza, plantea, hace todo lo necesario. Hay personas así. Existen personas con muchísimas capacidades, profesionales, intelectuales. Miren, hay personas que al predicar dejan
con la boca abierta. Y usted se pone a escuchar una predicación de una persona de esa y usted se queda sorprendido. Se deleita, pues se deleita. Y cuando usted se da cuenta pasó media hora, 1 hora, 2 horas. Y usted dice, naguará, qué don más grande tiene esta persona. Sí, esos talentos vienen de Dios. Esos talentos vienen de Dios. A cada quien se le da según sus capacidades. Hay otras personas pues que también evangelizan, que también predican, que también sirven, que también arreglan, que también ayudan en la iglesia, que también son capaces de ejecutar, de llevar a cabo la palabra de Dios, de evangelizar. Son talentos, son dones. Por lo menos yo no tengo el don del canto, de la música. Yo cantar no sé. Y yo admiro mucho a los músicos. Los admiro mucho. Porque Dios les ha dado un talento grande. Y sin embargo hay muchos músicos flojos, los que escuchan el evangelio, no otros. Yo admiro mucho a las personas que son capaces de dirigir un encuentro, un taller, que son capaces de organizar una convivencia, un encuentro masivo. Yo no tengo esas capacidades, a duras penas predico y evangelizo. Y que son capaces de, reunir 20,000 personas, 10,000 personas en un público grande y organizar y ejecutar. Admiro, y eso lo vi cuando estuve por allá en Estados Unidos, gente muy valiosa dentro de la iglesia que organizaba eventos grandes, masivos, impresionante. Los admiro. Tienen 2 talentos, Dios se los dio y lo están explotando, lo están llevando a cabo. Hay personas muy capaces, el que el padre se le acerca y le dice, mire, puede hacer esto, por favor, esto. Y todo como el padre le dice, lo hacen. Claro que sí. Cada quien según sus capacidades. Y hay unos que no tienen muchas capacidades, pero también se le dan talentos. Hay unos que no tienen muchas cualidades, pero también reciben talentos. Hay unos que no tienen, las posibilidades, las grandes potencialidades, pero tienen también talento y Dios se lo ha dado, le ha dado responsabilidades dentro de la iglesia. Pero el problema de estos últimos, que son una cuerda de flojos, ya se van a dar cuenta. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. 3 actitudes. Los 2 primeros eran trabajadores. Los 2 primeros se esforzaron. Los 2 primeros hicieron más. Pero un tercero fue un flojo, fue un perezoso que escondió su talento. ¿Quiénes son esos flojos? ¿Quiénes son esos perezosos? Aquellas personas que viven en el pueblo de Santa Rosa, que pueden estar en el ministerio de música porque tienen una voz linda, porque tienen una voz hermosa para cantar, y dicen, yo no voy a cantar en la iglesia porque a mí no me van a pagar, mejor escondo ese talento. Aquellos hermanos en el pueblo de Santa Rosa que, pueden ser catequistas y han sido catequistas, pero un día se cansaron y dijeron, yo no voy a ser catequista. ¿Quiénes son esos flojos? Aquellos padres y madres que Dios ha llamado para que ayuden en la iglesia. Mire, para leer, leen de una forma hermosa. Hay gente que lee muy bonito, hay gente que lee muy hermoso, pero se cree dueño del talento de la lectura y dice, pues miren, yo no voy a leer porque yo era lectora y me corrieron, a mí no me gusta eso y yo no voy a leer más. Nosotros tenemos talentos y Dios nos ha dado talentos. Hasta para limpiar la iglesia se necesita un talento. Hasta para celebrar la palabra, para ir a evangelizar se necesita talento. Hay gente asombrosa que he salido a misionar y me he dado cuenta que predica con tanto convencimiento que se arrastra a la gente a la iglesia, pero no quiere salirle al sol, no quiere ir a un retiro, no quiere un taller. Hay personas flojas. ¿Conoces alguno? De aquellos que han recibido un talento de predicar, de evangelizar, de llevar la palabra, de cantar, de leer, de animar a un pueblo, de animar una comunidad, de ser un líder de barrio, de ser un líder de comunidad, de ser un evangelizador activo, de ser un buen coordinador, pero resulta que dice, yo voy a esconder este talento. Como no me van a pagar, como no voy a recibir nada, voy a esconder el talento. Miren lo que viene, escuchen. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores.
Se acercó el que había recibido 5 millones y se presentó con otros 5, diciéndole: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Esas son las personas que predican, que evangelizan, que llevan la palabra, que son capaces de hacer cualquier cosa por el reino de los cielos. Y están, bueno, ahí están los obispos, ahí está el Papa y algunos sacerdotes que tienen grandes potencialidades y las han puesto al servicio. Y también coordinadores y líderes en la iglesia que han puesto al servicio y son santos, pues, porque todos sus talentos los pusieron. Tenían un amor grande, tenían una caridad inmensa, tenían una generosidad impresionante. Predicaban, dígame a uno, San Juan Crisóstomo, que lo llamaban boca de oro, lengua de oro, porque predicaba y llamaba la atención. El santo cura de Ars, que logró convertir todo un pueblo, recibió 5 talentos y 5. Ahí están los santos, pues, ahí están los santos. Los grandes santos de la iglesia, hombres que recibieron grandes talentos y los pusieron al servicio y ahora la iglesia los llama santos. Otros. Se acercó el que había recibido 2. Se acercó a su señor, le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré de mucho valor. Entra a tomar parte de las alegrías de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu Señor. Y aquí tenemos muchas personas que trabajan en la iglesia, que tienen sus talentos, leen, cantan, son catequistas, son ministros, organizan, son líderes, son los responsables de los movimientos de apostolado, son los coordinadores, que tienen los talentos y no son groseros, no son orgullosos, sino que los hacen producir, hacen que la gente se acerque. No se quede de brazo cruzado: ay, la gente no viene a misa, ay, la gente no va a la iglesia, ay, la gente no, sino que empiezan a trabajar. Aquí están los que estudian la Biblia y salen a predicarlo en la escuela de Biblia. Aquí están los misioneros, aquí están los catequistas, aquí están los lectores, aquí están los que llevan la palabra de Dios. El premio lo recibieron al último. El premio lo recibieron cuando ya regresó el Señor. El premio va a ser en el cielo. El problema es que a nosotros no nos van a pagar por esto. El problema es que a nosotros no nos va a dar nada. Mire, el Señor agarró los 2 talentos y se los quedó. Y les dio un premio. Entra a formar parte del reino. Entra a formar parte de la alegría de su Señor. No dice: mira, ahí quédese con eso. No. Eso se lo puso para que lo trabajara. Lo trabajó y se lo devolvió al Señor. Pero ahí viene otra persona. Finalmente, se acercó el hombre que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1 millón bajo la tierra. Aquí tiene lo tuyo, esto es lo tuyo, yo no lo perdí. Mire, yo lo conservé. Yo tenía una guitarrita para cantar y ahí está, nuevecita, que nadie me la toca. Yo tenía una Biblia, Señor, yo tenía una Biblia allá en la tierra, mire, nuevecita, nadie me la ensució. Esto es lo tuyo. Yo tenía un rosario bien bonito, mire, y aquí lo tengo, nuevecito, si nunca lo utilicé, es más, nunca recé rosario para cuidarlo, usted sabe, Señor. Yo tenía una mujer, pero bueno, nunca me casé, nunca estrené el matrimonio. Yo nunca estrené lo que era la comunión o la confirmación, nunca me bauticé. Ahí está, yo sabía que había que hacerlo, pero no lo hice. Aquí está tu talento, tú me lo diste. Yo sabía que estaba, lo tenía escondido, aquí está, Señor. Mire, yo sabía que tenía que ayudar en la iglesia a leer, pero nunca fui a leer. A cantar, pero nunca fui a cantar. Ahí está, ahí está. Tengo instrumento, tengo guitarra, tengo de todo, pero nunca va para allá. Tengo sonido, tengo ministerio, tengo todas las potencialidades, todas las capacidades, pero no las he explotado. Ahí está, porque yo sé que usted es exigente. Y para Dios lo mejor, pero como yo no sé, yo no estoy muy seguro para cantar, yo no soy muy seguro para rezar, muy seguro para... Entonces yo no lo hago. Oigan lo que viene. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1 millón y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Eso que se le dio, que nunca utilizó, se lo van a quitar. Y por eso muchas personas
teniendo grandes talentos y cualidades para trabajar en las cosas de Dios, se quedan de brazos cruzados? Ahorita no pasa nada, pero cuando vayan a la presencia de Dios, el Señor le va a castigar, porque ahí, teniendo los instrumentos, teniendo guitarra, teniendo batería, teniendo piano, no fue capaz de ir a cantarle a Dios. Teniendo voz, teniendo lengua, teniendo la palabra de Dios, no fui capaz de leer la palabra de Dios en la iglesia. Teniendo capacidades para organizar, teniendo dinero, teniendo recursos, ahí llenó el banco de plata y no hizo nada por los pobres. Teniendo ropa, teniendo talentos, teniendo de todo, ahí los escondió. Y el closet lleno de ropa y gente desnuda en la calle. Teniendo talentos, no los puso al servicio. Y a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que usted ponga al servicio las cosas, que usted ponga al servicio lo que Él te ha dado. A este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. El premio de aquel hombre que no hizo nada, fue un flojo, fue el castigo. Que no nos agarre ese castigo. Hoy usted debe preguntarse cuál es su talento, a qué Dios te llama, a qué Dios te invita. Y si Dios te llama, y si Dios te invita, y si Dios te invita y te motiva a algo, debes tener en cuenta que debes colocar las manos a las obras. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.